tardes a todos. Si os parece, empezamos ya con los calores, con el puente, un poquitín. Bueno, hoy tenemos a Manuel Fernández Muñoz de invitado aquí en estas charlas que venimos realizando. Y yo recuerdo, cuando estaba pensando en la presentación de esta charla, me estaba acordando el día en el que nos conocimos. Precisamente, bueno, salía él de grabar junto a Fede, tal, salía de grabar un programa de radio y estamos en una terraza. De repente nos presentan y empezamos a hablar. A los 5 minutos ya estábamos hablando, pero además de lleno, de religiones y de filosofías orientales. Estamos hablando de un país que ambos adoramos, de las experiencias, recordando cosas de ahí, que era, bueno, lógicamente la India. Y al cabo de media hora más continuábamos hablando, había pues una mesa larga, pero nosotros enfrascados en nuestros temas, y como quien dice, de oca a oca, nos pasamos de la India pues a Oriente Medio, y hablamos de Tierra Santa, y hablamos precisamente, aparte de su anterior libro, que era, ¿cómo se llama? El Juicio a Dios. Juicio a Dios. El Juicio a Dios. Pues aparte de ese libro, curiosamente, pues salió este libro, el tema además de la conferencia, ¿no? El Grial de la Alianza. Bueno, no os voy a decir a qué hora terminamos, porque yo creo que nos echaron ya de la terraza. Pero con esto lo que sí que os digo es que Manuel es una de esas personas, como a mí, desgraciadamente nos ha pinchado el bichito, ¿no?, de los que nos gusta una buena tertulia. Y de eso, por supuesto, que doy fe. Desde que se destruyó ese primer templo de Salomón en Jerusalén, donde supuestamente estaba ubicada, según los escritos, estaba ubicado esa Arca de la Alianza, pues no se ha vuelto a saber nada más de ella. Desde entonces, bueno, pues escritores, por supuesto arqueólogos, científicos, hasta gente de la teoría de la conspiración, pues han intentado hallar dónde podía estar. Dentro de esas leyendas, que hay diversas leyendas, hay una que me llama mucho la atención y que seguro que va a salir, porque sale en el libro, y es que posiblemente ese Arca de la Alianza, que además poseía el tabot, como dicen en Etiopía, ¿no? Que esas tablas de la ley, pues está en Axum. Axum es una localidad, la localidad más sagrada de Etiopía, y en la que allí hay unos templos, en los que seguro que nos hablará largo y tendido, porque ya me habló a mí en aquella charla, porque él ha estado allí precisamente, y en esos templos, con su personaje, un personaje muy curioso, el que los protege, el que los vigila, la única persona que puede ver el Arca de la Alianza, supuestamente está ahí, pues es uno de los lugares que, según la tradición y según las leyendas, pues tiene todos los puntos de que vaya a estar allí. Yo no me voy a extender mucho más. Yo solo os recomiendo dos cosas. Una, por supuesto, que a continuación demos todos juntos un aplauso a Manuel Fernández y que escuchemos su charla, que seguro que será muy didáctica y amena. Y en segundo lugar, que aunque sea el puente, alguno de estos días os vayáis a buscar este libro, El Grial de la Alianza, de Ediciones Almuzara, porque seguro que, aparte de la charla, os va a dar mucho que pensar. Y yo ya lo dejo aquí. Os dejo con Manuel. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos en familia, así que poneros cómodos porque lo que os traigo, telita. He tenido que coger apuntes de todos los datos históricos que os traigo. No sé si os voy a aburrir, si me vais a acabar tirando un zapato o algo por el estilo. De todas formas, lo vamos a ir viendo. Y para empezar a engañaros, os voy a contar un cuento. Yo soy un cuentero, tengo escritos 3 libros de cuentos, me considero un cuentacuentos, y cogí esta palabra cuentero cuando estuve viviendo en Sudamérica. Siempre, en todas mis conferencias, empiezo con un cuento. Como digo, para
el saborcito, engañaros un poquito y que os quedéis toda la charla. Bien, en cierta ocasión un hombre soñó con una mezquita, soñó que entraba en una mezquita y en esa mezquita pudo sentir la presencia viva de Dios. Era tal la luminosidad que desprendía ese templo que ese hombre se deshizo en 1000 pedazos. Cuando despertó, no pudo olvidar este sueño. Pasó una semana y no pudo olvidar el sueño. Pasaron 2, pasó un mes y el sueño seguía ahí. Con lo cual él decidió abandonarlo todo e ir en pos de este sueño. Empezaría buscando esa mezquita en su localidad. No estaba en su localidad. Después en su provincia, en su país. Así llegó a la ancianidad, se recorrió todo el mundo y justamente cuando le quedaba la última mezquita que visitar, sin embargo, no entró. Se quedó sentado en la puerta. La gente que lo veía le preguntaba, él le contaba su historia y ellos se quedaban sorprendidos y le decían, ¿pero por qué no entras? ¿Por qué no entras a la última mezquita? Quizás esa es la mezquita que tú has soñado. Y él le decía, no entro por 2 razones. La primera es que si entro y es la mezquita que yo he soñado, mi búsqueda habrá acabado. Y yo he dedicado toda mi vida a esa búsqueda. Pero si entro y descubro que no es la mezquita que yo he soñado, me quedaré vacío por dentro, porque pensaré que mi vida la he desperdiciado toda en pos de una quimera. Y así, el hombre hasta sus últimos días, hasta sus últimas horas, se quedó allí, soñando y a la vez temiendo que esa pudiera ser realmente la mezquita de sus sueños. Yo tengo que confesaros, como decía David, que uno de mis sueños ha sido durante toda mi vida buscar el Arca de la Alianza. Creo que cada uno deberíamos tener un sueño y que deberíamos luchar para hacer que ese sueño se haga realidad, aunque sea tan loco como este que yo os comento, de enfundaros en la piel de Indiana Jones e ir a buscar el arca. Pues bueno, yo lo hice y quizás mi última mezquita, como veremos al final de la conferencia, está en Aksum, pero bueno, eso será dentro de 1 hora más aproximadamente. Lo primero que me decidí a buscar era si realmente el Arca de la Alianza era un mito o era algo real, porque si es un mito no iba a gastar mi vida o parte de mi vida en busca de una quimera, de algo evanescente, de espuma de mar. No tenía sentido. Con lo cual lo primero que hice fue una labor arqueológica, no excavando en tierra propiamente dicho, sino en los miles de libros que pude encontrar para ver si realmente este mito tenía algún pozo, alguna esencia de realidad. Y la verdad es que sí, que algo he encontrado por lo que llevo 20 años con esta búsqueda, con lo cual algo he tenido que encontrar. Bien, nosotros tenemos las primeras referencias al arca en los 5 libros que componen la Biblia hebrea, la Torá, es decir, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Ahí es donde encontramos la mayor parte de la información que tenemos sobre el arca. Ahora bien, ¿cómo empieza esta historia? Esta historia empieza con Moisés. Todos sabemos la historia de Moisés, ¿verdad? Moisés, la madre de Moisés, tiene que dejar al pequeño en el Nilo porque había un faraón egipcio que temía que los hebreos se multiplicasen y se volviesen contra él. Con lo cual la madre, para salvar la vida del pequeño Moisés, decide dejarlo en un canasto, mientras su hermana está mirando por dónde va el canasto llega a donde se está bañando la hermana o la hija del faraón, depende del faraón que nos estemos refiriendo, y a continuación lo que sabemos es que esta princesa de Egipto va a adoptar al pequeño. Y dice el relato del Éxodo que le va a poner de nombre Moisés, que en hebreo significa sacado de las aguas.
Y aquí hay algo ya que no casa. ¿Vosotros imagináis que una princesa de Egipto va a ponerle un nombre hebreo a su hijo, aunque sea adoptado? No. Esto no casa. Además de que ella misma tampoco hablaría hebreo. Ella es una princesa de Egipto. El problema es que Moisés no es un nombre hebreo. Moisés es un nombre egipcio. ¿Queréis que os lo demuestre? Muy sencillo. Vamos a coger el nombre de algunos faraones. Por ejemplo, Ramsés. ¿Cómo se escribe Ramsés? Vamos a destriparlo, vamos a sacar las palabras. La primera palabra que encontramos es Ra. Ra es el disco solar, ¿verdad? La segunda que encontramos es Moses. Moses, Moisés. Literalmente, Ramsés significa el hijo de Ra. El otro faraón, Tutmosis, lo hemos oído todos. Tut, el dios de la sabiduría. Moses, el hijo de Tot. Con lo cual, lo que nos estamos encontrando es que puede ser que veladamente el libro del Éxodo te esté diciendo que en algún momento ese príncipe de Egipto que antes tenía el nombre de un dios egipcio, en algún momento solamente se le conoció como Moisés. Tiene algo de sentido. Bien, después encontramos más datos arqueológicos, más datos históricos, para que la historia del Éxodo tenga todos los visos de ser, por lo menos tenga un pozo de realidad. Y es que encontramos que en el libro del Éxodo hay una ciudad, ellos la llaman Pi-Ramsés, la capital de Ramsés II. Bien, hasta el 1980 se pensaba que esta ciudad era un mito, como Troya hasta que Schliemann la descubrió en Kanakale. Bueno, pues se pensaba que Pi-Ramsés era uno de tantos mitos que la Biblia nos está contando, como una historia, bueno, con su significado teológico, pero que no podemos circunscribirla en un lugar determinado. Como digo, esto fue hasta 1983, cuando en la moderna ciudad de Cantir está en el delta del Nilo, empiezan a excavar, ¿y qué es lo que se encuentran? Con la capital de los Ramésidas, con la capital de la 19ª dinastía de Egipto, con Ramasés, aunque se suponía que era un mito, con lo cual llevamos 2-0 en el relato bíblico, vamos ganando 2-0. Por otra parte, algo más consistente. ¿El Éxodo existió realmente? ¿Es un mito? Es decir, ¿hubo alguna vez una población hebrea en Egipto que se exilió de allí por alguna razón? ¿Tenemos algún pozo, tenemos algo a lo que echar mano para ver si eso es real? Bueno, sí, nosotros sabemos que los faraones, todos los faraones, utilizaban esclavos para construir sus ciudades. Esto es precisamente también lo que el libro del Éxodo te está diciendo, que los judíos, pasaron de ser un pueblo libre que colaboraban con Egipto, pasaron a ser esclavos. Pero hay algo muy curioso, fijaros, el faraón hereje, Akenatón, en el 1350 se encuentra en Amarna, su capital, se encuentran unas tablillas diplomáticas, de relaciones diplomáticas entre la administración de este faraón con las ciudades-estado cananeas. Es decir, que en el actual Israel o en el posterior reino de Israel, en el 1350 no están los israelitas, solamente hay ciudades-estado cananeas. Curiosamente, después nos vamos a encontrar con la estela de Merentap. Merentap es el hijo de Ramsés II, que lo primero que hace cuando hereda el reino de su padre es entrar en la tierra de Canaán, y ¿sabéis a quién se encuentra? A las gentes de Israel. Es decir, que tenemos un periodo de 100 años, 150 años, en el que Israel no está en Canaán y después está. Y aunque tengo muy buenos amigos que posiblemente dirían que fue un ovni quien los dejó allí, esto no es así.
ellos tuvieron que estar en algún lugar, y todo casa por la época en que nos estamos moviendo, que los israelitas estuvieron durante la 19ª dinastía, estuvieron siendo esclavos en Egipto, construyendo las ciudades de Pi-Ramsés, de Ramsés y de Pitón. Es decir, que hasta ahora mismo todo lo que nos está contando el Éxodo tiene sentido. Pero vámonos a lo que hemos hablado, a lo que nos trae aquí, el Arca de la Alianza. Pues bien, el Arca de la Alianza, aunque no lo creáis, este es uno de mis amigos, el que me interrumpe en la conferencia. El Arca de la Alianza, aunque no lo creáis, se ha encontrado. Howard Carter encontró un Arca de la Alianza en la tumba de Tutankamón. La única diferencia, y digo bien, la única diferencia con el Arca de la Alianza que encontró Howard Carter y el Arca de la Alianza que vamos a ver ahora después, es que el Arca de la Alianza que vamos a ver que después Yahvé ordenó a los israelitas construir, este arca tiene dos querubines. El arca de Tutankamón tiene arriba el dios Anubi. Es exactamente igual la una que la otra, con lo cual nos estamos moviendo en un periodo artístico que también casa con la 19ª dinastía, con la dinastía de Ramsés, de los Ramsés, Ramsés I, Seti I, Ramsés II. Nos estamos moviendo en este intervalo. Bien, pero ¿cuál de estos tres faraones es el villano de la película? ¿Podemos descubrirlo? Puede ser perfectamente Ramsés I, puede ser Seti o puede ser Ramsés II. ¿Cuál de los tres pierde un primogénito? Vamos a seguir haciendo caso al relato bíblico. Ramsés II. Coincide. Todos los faraones tuvieron muchísimos hijos, pero no conocemos de estos tres que ninguno de ellos tres perdiera a su primogénito, excepto Ramsés II. Si sabemos además que Ramsés II es uno de los faraones más megalómanos, más narcisistas y ególatras que ha tenido Egipto en toda su historia, aquí tenemos el que posiblemente sea el Darth Vader de nuestra epopeya. Si habéis viajado a Egipto, vais a encontrar lo que este hombre pensaba de sí mismo si visitáis el templo de Abu Simbel. El templo de Abu Simbel es una mole increíble con 4 estatuas de Ramsés II en su fachada. Pero esto no es todo. Lo más interesante es lo que hay dentro, porque dentro vais a ver, hay que buscarlo un poquito, pero vais a ver una efigie del faraón Ramsés II ofreciéndose a sí mismo una dádiva, creo recordar ahora mismo que son flores de loto, a su representación como Dios. Es decir, que para Ramsés, él mismo, no es que fuera hijo de Dios, es que era Dios. Con lo cual, aquí posiblemente lo que hubo fue un enfrentamiento teológico brutal. Si es que alguna vez se dio que, como estamos viendo, por lo menos la duda razonable la hemos sembrado. Deberíamos pensar, o por lo menos deberíamos dar cierta credibilidad a lo que la Biblia nos está diciendo por todas estas pruebas que os estoy comentando. Bien, curiosamente, el hijo de Ramsés II, Merentab, lo primero que va a hacer cuando llega al trono es irse a hacer una incursión en Israel. Y dice que va a destruir a todos los hijos de Israel que se encuentre por el camino. Aquí hay animadversión ya. Es decir, esta animadversión puede ser fruto de algo que sucediera con su padre, puede ser perfectamente, puede ser fruto de las 10 plagas, puede ser fruto de las 10 plagas perfectamente, porque además Merentab lo que va a hacer es cambiar su capital de Pi-Ramsés, se la va a volver a llevar a Menfis. Curioso el caso. Bien, vamos a ver cómo era el Arca de la Alianza, porque estoy hablando del Arca de la Alianza, pero todavía no os he dicho cómo era el Arca de la Alianza. Bien, dice el Éxodo que el Arca de la Alianza no dejaba de ser un cajón
un cajón, una caja que tendría unos 110 centímetros de largo por 67 de ancho y 67 de alto. Esta caja estaría hecha de madera de acacia. La madera de acacia es una madera muy oscura, es muy flexible, pero es muy resistente al paso del tiempo. El arca estaría forrada de oro, tanto por dentro como por fuera. Se le pondrían 4 anillas en sus 4 extremos, de oro macizo también. En estas 4 anillas se pasarían 2 varales hechos de madera de acacia recubiertos de oro. Y encima de esa caja una losa, una gran losa de oro macizo también, perdón, de oro, hecha de madera de acacia, recubierta de oro, donde estarían 2 querubines enfrentados, mirándose con las alas extendidas. En el hueco de esas alas es donde Yahvé bajaría en forma de nube o de luz para comunicarse con Moisés, con Aarón, con Josué o con los sumos sacerdotes a partir de ese momento. Vemos que hay un momento, tuvo que haber un enfrentamiento, no lo veo de otra forma. Yo no creo que Ramsés II le dijera a sus esclavos, podéis iros así como así. Creo que tuvo que haber un enfrentamiento bastante fuerte. Y creo que por ese enfrentamiento es que los israelitas se mudan, es decir, se van, lo que nos referimos popularmente como el Éxodo, y llegan al monte Sinaí. Es aquí, en el monte Sinaí, donde Moisés va a subir a este monte. Allí Dios va a escribir con su propio dedo 2 tablas con 10 mandamientos. Moisés los va a bajar, va a ver a los israelitas adorando al becerro de oro, se va a indignar y va a partir esas tablas, con lo cual tiene que volver a subir para pedirle a Dios que vuelva a escribir esos mismos mandamientos en unas segundas tablas. Bien, aquí es donde además Dios le dice supuestamente a Moisés que haga este arca, que labre Besalel, un orfebre del pueblo israelita, que labre este arca junto con otros utensilios también para el culto, la menorá, el candelabro de 7 brazos, tabla de los panes de la proposición, altar de los inciensos. Todo esto en un tabernáculo, en una tienda móvil. Bien, vamos a seguirles, si queréis, a partir de aquí, la ruta al arca de la alianza. Y de verdad que es que no tiene desperdicio. Del monte Sinaí van a llegar, después de supuestamente 40 años de estar vagando hasta encontrar la tierra prometida, van a llegar a Gilgal. A ver, 40 años vagando hasta encontrar Canaán no tiene ningún sentido. A menos que estuvieran dando vueltas como un tío vivo, no tiene ningún sentido. Pero encontramos que 40 en la Biblia, cada vez que aparece esa cifra 40, es un número cabalístico. El 40 significa transformación. 40 días se pasa Moisés en la cima del Sinaí. 40 años vaga el pueblo de Israel hasta que puede entrar en Tierra Santa. 40 años pasará también en el desierto Jesús después de su bautismo. 40 es un... 40... ¿Quién? 40 días. ¿He dicho años? Gracias por estar atento. De todas formas, lo que os comentaba, 40 es un número cabalístico, viene de un antes y un después, significa una transformación, es decir, que hasta que ese pueblo no se transforma a Dios, podemos decirlo así, no entra en la tierra prometida, pero ya no va a entrar con Moisés, su cabecilla será Josué, y el arca se va a quedar en Gilgal. De Gilgal, enfrente de Jericó, va a pasar a Silo. Silo ya sí, en Israel. Y en Silo nos vamos a encontrar una cosa bastante rara, por favor, prestad atención ahora. En Silo, cuando se supone que el arca está en Silo, también va a aparecer en Betel. Y que yo sepa, todavía el arca no tiene el don de la ubicuidad. Tiene otros muchos poderes que ahora después vamos a ver, pero el de estar en 2 sitios a la vez, no. Con lo cual, aquí ya hay algo que nos choca. Después de Silo va a estar un tiempo en Siquem. Después de Siquem... ¿Perdón? Podría haber 2 arcas, como dicen por ahí.
No me hagas spoiler. Después de Siquem, van los israelitas, el ejército israelita lo va a llevar a la batalla de Ebenezer, una batalla donde van a luchar con los filisteos y van a perderla, y los filisteos van a raptar el arca y se la van a llevar a su capital, a Asdod. En Asdod va a pasar una cosa muy curiosa. Los filisteos van a meter el arca dentro del templo de su dios, el dios Dagón, y el arca esa noche, el dios Dagón, la imagen del dios Dagón, esa noche va a aparecer postrada frente al arca. Así durante 2 días consecutivos, al tercer día, además de estar postrada frente al arca, además está decapitada. Pero lo más importante es que en Asdod va a haber una oleada de plagas. Una oleada de plagas que los filisteos van a echar la culpa al arca de la alianza, con lo cual se la van a llevar a otras 2 ciudades suyas, a Gat y a Ecrón. Y las plagas van a seguir al arca y van a asolar también estas 2 ciudades, Gat y Ecrón, con lo cual a los filisteos ya rendidos lo único que se les ocurre es montarla en un carro tirado por bueyes, ponerla en dirección a Israel y que Dios os guíe, ¿no? Nunca mejor dicho. Después de que los filisteos la pongan en el carro, el arca va a llegar sola a Bet-Semes. Y en Bet-Semes es ya un asentamiento israelita. Los de Bet-Semes van a ver que viene el arca por el camino, se van a poner muy alegres, van a coger el arca y 70 de ellos van a cometer la herejía, la blasfemia de abrir el arca y asomarse a ver qué es lo que hay. Y de aquí Steven Spielberg coge esa imagen que todos tenemos en la memoria cuando en Indiana Jones y En busca del arca perdida los nazis abren el arca y ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que sale una luz que mata a todos los que están viendo, todos los que se atreven a ver lo que hay en el arca. Bueno, pues esto está sacado de aquí, de un hecho que parece ser que pasó allí en Bet-Semes. En Bet-Semes 70 personas abren el arca, se atreven a verla y los 70 mueren. De Bet-Semes el arca se va a trasladar a una ciudad que se llama Kiryat Jearim. Allí se va a asentar hasta que David, el rey David, decide trasladarla a Jerusalén. El rey David la pone también en un carro, cosa que estaba prohibida. Para eso el arca tenía los varales, para que los levitas que tenían que estar vestidos de lino, y el lino es un dieléctrico, no lo olvidemos, para que los levitas la llevaran siempre a cuestas. David no hace caso de esto, la pone en un carro de camino a Jerusalén. Hay un joven de la compañía, se llama Uzá, un joven que ve que el carro se está moviendo un poco, se atreve, dice la Biblia, a tocar el arca, y en ese momento el joven cae fulminado. Y esto es algo muy curioso. Es muy curioso porque aquí lo que nos encontramos en el relato bíblico es que David no sabe qué es lo que ha pasado. Incluso se indigna con Yahvé. Dice, ¿por qué es esto? El crío no tenía culpa. Y esto es algo bastante curioso. Es decir, yo no me invento un relato donde estoy poniendo en duda a Dios. Si me quiero inventar un relato donde mi Dios es el más grande y tal, no dudo de él, con lo cual tiene visos de que pueda ser algo real. Viendo lo que ha pasado, David va a dejar el arca en casa de Obededón, un cananita. En casa de Obededón, el arca va a mostrarse muy benéfica con este hombre. Podemos suponer que le trajo descendencia, quizás gemelos, trillizos, que era la bendición que en aquel momento era la mayor bendición para un israelita, pues tener muchos hijos, y esto es lo que dice la Biblia, que en casa de este hombre el arca lo bendijo. Podemos suponer que esto pasó. David ya se confía, y esta vez sí, con los levitas, la va a establecer en Jerusalén. ¿Qué poderes tiene este arca? Porque sí es cierto que este arca es igual que la que encuentra Howard Carter en la tumba de Tutankamón, los poderes que tiene este arca realmente impactan, chico. Sin embargo, los poderes no aparecen por primera vez en el relato bíblico con el arca. Los poderes aparecen por primera vez con el báculo de Moisés. Recordamos que Dios
Yahvé le dirá a Moisés, con este báculo harás mis prodigios. Con ese báculo se van a dar 10 plagas en Egipto. Con ese báculo se va a abrir en las aguas del Mar Rojo. Es decir, que al principio esos poderes que no son del arca, que son de Dios, se van a pasar a un objeto sagrado. Esos poderes que antes habían estado en el monte Sinaí. Del monte Sinaí pasan al báculo y del báculo pasan al arca. Recordemos cuáles son. Primero, el arca destruye Jericó. ¿Recordáis el relato? Al toque del shofar, dan 7 vueltas a la ciudad de Jericó y las murallas de Jericó todas caen, excepto una pared. Yo he estado en Jericó. Yo he estado en las ruinas de Jericó. Y en las ruinas de Jericó, en los estratos en los que estamos hablando, sabemos o hemos podido encontrar que hay 3 partes de la ciudad que fueron arrasadas y una sigue en pie. Otra vez, los arqueólogos lo único que pueden hacer es encogerse de hombros, porque no podemos explicar cómo es posible que la Biblia te esté relatando un hecho y que después ese hecho se vea reflejado así, in situ, en el campo. Y si no creemos que fue por el arca, pues mira, eso ya cada quien, pero lo cierto es que de momento las cosas van casando. Faltan datos en el diseño. Espera un momentito. Después el arca también es capaz de abrir las aguas del Jordán, exactamente lo mismo que pasó con el báculo. Los israelitas tienen que pasar el río, el arca pasa primero, abre las aguas. Es un teléfono móvil para hablar con Dios. De hecho, cuando la nube se posa en el tabernáculo, entra en donde está el arca, Moisés sabe que Dios va a hablar con él y entra también. Es un teléfono directo para hablar con la divinidad. De hecho, esa nube, cuando se levanta y se mueve, los israelitas levantan el campamento y se mueven. Cuando la nube se para, los israelitas montan el campamento y se paran. Y muchos amigos ufólogos ahora se están frotando las manos. Tranquilos, tranquilos. No va por ahí, por lo menos, mi teoría. Hemos dicho también que es capaz de bendecir la casa de Obededón, pero también tiene poderes terribles. 2 de los hijos de Aarón, Nadab y Abidú, están ofreciéndole a Dios delante del arca un fuego, dice la Biblia, que él no ha pedido, un incienso que él no ha pedido, y del arca salen 2 rayos y los fulmina tajantemente. Les para el corazón. Curioso. Hemos dicho también que ya se cobró la vida de Uzá, del joven que intentó tocarla para que no se cayera de la carroza. Hemos hablado también de las plagas de los filisteos. Hemos hablado también de los 70 que han matado en Bet-Semes. Es decir, es un objeto de poder terrible. Seguimos en Jerusalén. David quiere hacerle un templo a Dios, pero David no puede hacerle un templo a Dios, porque David es un guerrero, tiene las manos llenas de sangre, y Dios le dice, no puedo aceptártelo, pero sí que se lo voy a aceptar a tu hijo Salomón, y Salomón será el que haga el templo, que después se conocerá como su nombre, el templo de Salomón, que realmente es la primera casa a Yahvé. El templo de Salomón, y esto es importante, después vamos a hablar de él, el templo de Salomón se dividía en 3, principalmente el templete se dividía en 3 zonas, el vestíbulo, el elaj, en el elaj es la zona intermedia, aquí es donde se va a guardar la menorá, el candelabro de 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición y la mesa de los inciensos, el altar de los inciensos, y más adentro, en una capilla hermética, cerrada, en una capilla donde nadie podía pasar, que siempre tenía que estar resguardada con una tela oscura, allí se va a poner el arca de la alianza. Esta sala se llamará el Sacta Sanctorum, es decir, el santo de los santos, el lugar más sagrado del mundo. Bien, aunque os parezca mentira, los reyes de Israel
incluso Salomón, no fueron fieles a Yahvé, no fueron fieles a Dios. Cosa curiosa, pero es así. De hecho, Salomón, nos dice el relato bíblico, que se casa con muchísimas mujeres, estas mujeres no son israelitas, y con lo cual lo seducen para que adore a los ídolos de donde ellas vienen, de donde son originarias. Con lo cual, Salomón, con la cabeza embotada, se va detrás de estos ídolos y deja a Yahvé. Esto es un gran pecado que después, al final de su vida, él se va a arrepentir y Dios le va a perdonar. Pero después vemos que los herederos de Salomón tampoco le fueron muy fieles a Dios. De hecho, el primer rey, aunque no es heredero de Salomón, el primer rey que va a enfrentarse al judaísmo, a los sacerdotes, al templo, es Jeroboam. Jeroboam va a pactar con el faraón egipcio Sisac para que Egipto suba y saquee Jerusalén. Y de todo lo que se supone que Sisac se llevó de Jerusalén, en ningún momento encontramos nada del Arca de la Alianza. Cosa curiosa. Cosa bastante curiosa, porque dice que se llevó todo lo que había, los escudos de oro y plata de Salomón, todo, pero no se nombra el arca. Después de Jeroboam va a seguir una lista de reyes, muchos de ellos, la mayoría de ellos, no son fieles a Dios. Acá, por ejemplo, y Jezabel prohíben el judaísmo, para lo cual viene Elías y hace un portento. Se supone que ha vuelto el judaísmo a Israel, no es cierto, porque Manasés va a hacer algo totalmente impropio. Manasés va a meter en el Sacta Sanctorum, donde se suponía que estaba el Arca de la Alianza, va a meter una imagen de la diosa Aserá. Pero no solamente va a meter una imagen de la diosa Aserá, es que le va a inmolar a su propio hijo. Algo terrible. Claro, la pregunta es, si él le está metiendo allí esa imagen, ¿dónde está el arca? La habitación no caben los dos objetos de poder. Presuponemos que el arca ya no está en el Sacta Sanctorum. Pero esto viene a confirmárnoslo después uno de los reyes que volverá de nuevo a encauzar a Israel hacia el monoteísmo y hacia el legado mosaico, que se llamará Josías. Josías, cuando sube al trono, le dice a los sacerdotes: ya no hace falta que sigáis trasladando el arca de un lado para otro. Regresadla a su lugar, regresadla al Sacta Sanctorum. Y esta es la última vez que vamos a tener noticias del arca en la Biblia. A partir de ahí va a pasar algo tremendo. Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el 598 va a venir a Jerusalén y va a robar todo lo que hay en el templo de Jerusalén. Todo. Absolutamente todo. Al rey Joaquín se lo va a llevar con él y va a poner en su lugar un rey títere. Un rey títere que sería, bueno, su nombre es Sedecías. El caso es que a los 12 años, este rey títere, que se presuponía que no tenía ni voz ni voto, va a cobrar de repente voz y voto, se va a levantar contra Nabucodonosor, con lo cual Nabucodonosor, 12 años después de haber arrasado el templo, va a enviar a todos sus ejércitos y de Jerusalén, no va a dejar piedra sobre piedra. Nada de nada. Y se va a llevar a toda la población, se la va a llevar con él a Babilonia. ¿Qué ha pasado con el Arca de la Alianza? Vámonos a lo que dice el profeta Ezequiel, que está escribiendo en Babilonia, de lo que pudo haber pasado con el Arca de la Alianza. El profeta Ezequiel dice, le cito textualmente: la gloria de Yahvé salió rescatada por querubines por el pórtico oriente. ¿Qué es la gloria de Yahvé? Es la Sejina. La Sejina es la presencia de Dios. Estamos de acuerdo que no es
no estamos hablando del arca, pero es que curiosamente, siempre que en el Antiguo Testamento se ha nombrado el arca, la gloria de Yahvé lo ha acompañado. ¿Recordáis la nube? La Sejiná, la presencia. Con lo cual, es posible que Ezequiel, recordemos que está en está en Babilonia, está escribiendo en Babilonia, con lo cual no podría decir directamente nos llevamos el arca y la sacamos por el pórtico oriente. ¿Qué pudo haber dicho para, de una forma velada, decirle a sus compatriotas que el arca está a salvo y sin que se enterara Nabucodonosor? La gloria de Yahvé, es una posibilidad. Pero el problema es que después tenemos a Jeremías, que Jeremías está escribiendo justamente en el momento en el que están pasando los hechos. Y Jeremías dice esto tan curioso: cuando Dios perdone a Israel, ya no hará falta que se vuelva a reconstruir ningún arca. Si Jeremías te está diciendo que ya no hace falta que se vuelva a reconstruir el arca, ¿qué significa? Que el arca se ha destruido. Porque si no, Jeremías diría, encontráramos el arca. O Jeremías diría que volviesen a traer el arca. Pero Jeremías está diciendo esta palabra: ya no hace falta que se reconstruya. Y nosotros sabemos que Nabucodonosor, cuando entra en Jerusalén la primera vez, lo que hace es llevarse todo lo que tiene el templo. Pero es que bueno, ¿y por qué el templo? Tenía que haber una animadversión brutal hacia la religión judía. Después, cuando los judíos son liberados de Babilonia, Ciro, rey de los persas y de los medos, le va a devolver todos los tesoros robados por Nabucodonosor, pero en esos tesoros ya no está el arca de la alianza, con lo cual casa lo que está diciendo Jeremías de que ya no hará falta que se reconstruya un arca si Nabucodonosor la destruyó. Es una posibilidad. Tenemos otro libro para mí es demasiado tardío. Pasa 250 años, se escribe 250 años después de que todo esto ha pasado, que es Segunda de Macabeos. Y en Segunda de Macabeos te está diciendo que es el propio Jeremías el que ha cogido el arca, se la ha llevado y la ha enterrado en la tumba de Moisés, en el monte Nebo, y que permanecerá allí hasta que Israel vuelva o limpie sus pecados. Bien, como decíamos, cuando los judíos son liberados de Babilonia y vuelven a Jerusalén, vuelven a reconstruir la ciudad, vuelven a reconstruir un segundo templo, pero los sacerdotes lloran porque cuando ese templo está construido, el arca no aparece. Va a venir un profeta llamado Ageo y les va a decir: no lloréis, porque este templo no va a haber el arca, este segundo templo no va a haber el arca, pero lo que sí va a haber es la gloria del Mesías. Bueno, los judíos se quedan conformes. Curiosamente, ¿sabéis quién va a pasar por el pórtico oriente en el año 30 de nuestra era? Montado en un borriquito. Jesús. La nueva arca de la alianza, la nueva gloria de Yahvé, el Mesías al que se está refiriendo Ageo, no sé, eso ya tenéis que decidirlo vosotros. El judaísmo sigue teniendo otra versión, no solamente la de Ezequiel, que te dice que el arca ha sido rescatada, no solamente la de Jeremías, que te dice que el arca ha sido destruida, sino que el judaísmo te propone otra tercera opción. Y es que, según el Apocalipsis de Baruch, cada vez que el arca estaba en peligro, la tierra se abría y la tierra se la tragaba. Curioso. Pero más curioso es que hace algunos años en Israel, justamente debajo del Domo de la Roca, se encontró, paralelo al muro occidental, al muro de los Lamentos, se encontró un túnel de la época del rey Herodes, un túnel que está a unos 7 u 8 metros del pavimento actual, un túnel que data evidentemente de la época de Jesús. En este túnel
hay lo que se conoce como la hilada maestra. ¿Qué es la hilada maestra? 3 piedras, 3 bloques de piedras de unas dimensiones descomunales, que nadie sabe qué es lo que están haciendo justamente en el paralelo del domo de la roca. 3 piedras que mide una 13 metros, otra 12 y otra 7. Y es justamente en este lugar donde muchos grupos judíos piensan que se esconde el arca de la alianza. Por eso cuando tú vas a Jerusalén y pasas por este túnel, que se llama el túnel de los Asmoneos, vas a ver a muchísimas personas con su kipá rezando en este lugar, porque ellos piensan realmente que el arca, según dice el Apocalipsis que hemos comentado, el arca se la tragó la tierra y está justamente en este lugar. Un lugar que no pueden excavar, que no pueden retirar esas piedras porque se enfrentarían con los musulmanes, lo que sería la Tercera Guerra Mundial. Nosotros sabemos que en la época de Jesús ya el Sacta Sanctorum está vacío. Tito, el general Tito, va a destruir de nuevo Jerusalén. Los musulmanes van a reconquistar Jerusalén y van a construir encima de la roca donde se supone que estaba el Sacta Sanctorum, se va a construir el domo o la mezquita de Omar, el domo de la roca, que lo habréis visto infinidad de veces porque es un monumento, un edificio octogonal con la cúpula dorada. Aquí es donde se guarda esta roca, este Sacta Sanctorum, y donde se supone que debajo estaría también la hilada maestra. Bien, hemos visto ya lo que nos está diciendo el judaísmo del arca, pero ¿qué nos dice el cristianismo? Esto quizás nos guste un poquito más. 1118. La cifra ya os puede sonar. El conde de Champagne. Sí, el conde de Champagne, como suena. El conde de Champagne va a enviar a uno de sus vasallos, Hugo de Payns, a Jerusalén, con una misión bastante extraña. Él, junto con otros 8 caballeros, van a quedarse en lo que se conoce como la explanada del templo, haciendo Dios sabe qué. Ellos se supone, estos 9 caballeros se suponen que van a Jerusalén a proteger los caminos de los peregrinos. Los peregrinos sufrían en aquel entonces el ataque de los bandidos, de los sarracenos. Se supone que estos 9 caballeros se van a instalar en este templo, en el Palacio de Balduino II, y que van a proteger los lugares, los caminos de los bandidos, de los sarracenos. Estamos hablando de los caballeros templarios. Y dice un historiador de la época, Fuldechar, que de estos 9 hombres no se conoce que defendieran nada en absoluto, con la excepción única del domo de la roca, y que quien pasaba incluso cerca del domo de la roca era violentamente echado de allí. ¿Qué estuvieron buscando durante 9 años 9 caballeros en un lugar que mide aproximadamente 1 kilómetro cuadrado, 2 kilómetros cuadrados? Lo más curioso es que cuando se acaban estos 9 años, 6 de estos caballeros regresan a Francia, donde una cohorte de la nobleza europea los está esperando para rendirle pleitesía a 6 caballeros o 9 caballeros entrados en años, que no han batallado en ninguna batalla, valga la redundancia, y que no han hecho nada en absoluto. Y a partir de ese momento, Bernardo de Claraval, quien posiblemente sea el hombre con más poder de toda Europa, un monje que tiene el poder de quitar y poner papas, le va a hacer una regla a estos caballeros. Es curioso. Saladino, en la Segunda Cruzada, recupera Jerusalén para los musulmanes. Y Saladino le va a pedir a uno de sus cronistas, a uno de sus historiadores, que haga un croquis, que haga una relación de todo lo que hay en la explanada de las mezquitas, en la explanada del templo. Este historiador dice
que en ese domo, en el domo de la roca, está la roca fundacional y que debajo hay una cueva. Una cueva que antes no se conoce, una cueva que será llamada el Pozo de Almas. Os digo, una cueva que antes de que los caballeros templarios estuvieran allí, no se conoce su existencia, y que después, cuando se van, hay ahí un hueco vacío. Yo he estado allí, yo he ido a Jerusalén, he podido pasar al domo de la roca y he podido entrar en el Pozo de Almas. ¿Sabéis lo que me he encontrado? Algo increíble. Un basamento en la pared, bajas unos 10 escalones aproximadamente, hay una habitacioncita pequeña, y justamente enfrente, a mano derecha, un basamento, una elevación con, no lo vais a creer, 115 centímetros de largo por unos 70 de ancho. Es decir, que ahí pudo estar perfectamente el Arca de la Alianza. La pregunta es evidente. Si antes esa cueva no se conoce su existencia y después de los templarios se conoce que está vacía y que además ahí hay algo que posiblemente que tiene las medidas del arca, la pregunta que yo os hago es, ¿pudo haberse escondido allí el Arca de la Alianza y pudieron los templarios haberla recuperado? La pregunta está en el aire. ¿Cómo pudiste bajar? Desde la mezquita no creo. Vamos, Sí. desde arriba. Sí, sí. Yo Sí. también, no es habitual, ¿o sí? Lo dejan, ¿no? Más que los musulmanes. Yo soy musulmán. Ah, vale. Vale. Ana muslim. Vale. Vale. ¿Pero se puede ascender normalmente o no? Sí, para los musulmanes, a ver, yo no soy musulmán, yo soy judío, soy cristiano, soy musulmán. He estudiado el judaísmo, he estudiado el islam, he estudiado el cristianismo, con lo cual yo puedo rezar en una mezquita y rezo habitualmente en una mezquita. Porque están las tres religiones, o sea que es donde conviven, no hay ningún problema. Bueno, ya te contaré alguna anécdota, porque hay un momento, aunque es un poco salirme del tema, pero hay un momento en el que yo me enfado muchísimo en Jerusalén porque voy al Santo Sepulcro y veo que allí los cristianos están peleando entre ellos, porque voy al Muro de los Lamentos y allí me está diciendo un judío que quiere que le dé dinero porque quiere que eso solamente sean para los judíos. Yo iba con una kipá, piensa que soy judío, rezo como un judío, piensa que está hablando con un judío, dice que eso solamente tiene que ser para los judíos. Después subo arriba al Domo de la Roca y también me están, cada 2 por 3, como me ven con el rostro pálido, me están diciendo que si soy cristiano, que si tal igual. Entonces yo me enfado mucho y decido hacer un gesto que después lo guardaré para mí mismo, y es que al día siguiente, en el mismo día, volví al Santo Sepulcro y recé como un cristiano, después me fui al templo, al muro, y recé como un judío, y después subí al Domo de la Roca y recé como un musulmán. Es algo que yo necesitaba hacer, algo que el corazón me lo pedía, para unificar esas tres religiones. Si retomamos, si el arca lo hubieran rescatado los templarios, no la habrían dejado evidentemente allí en Tierra Santa, se la habían traído con ellos. Curiosamente, hay un lugar que a mí me llama mucho la atención, que es una encomienda templaria, es un lugar templario, es un lugar que tiene mucho poder. Antes de eso, dejadme que vaya un paso atrás. Los templarios sabéis que tienen un símbolo característico, ¿verdad? La cruz paté, ¿verdad? La cruz roja, la cruz patada, la tienen siempre en el hombro. Pero ellos también se le vincula mucho con ¿qué? Con otro símbolo, ¿no? Con las vírgenes negras. El temple y las vírgenes negras van unidos en todos lados. De hecho, San Bernardo de Claraval dice que el fundamento de la orden del temple es esta Virgen Negra. Vamos a dejarlo ahí. Volvemos a este lugar, está a 80 kilómetros de París, es una iglesia catedralicia como pocas habréis visto en la vida, la Catedral de Chartres. En esta catedral se dan muchísimas casualidades o causalidades o diosiolidades, como queráis llamarlas. La primera es que debajo de esta catedral hay un pozo de almas donde se está venerando
la imagen de Nuestra Señora bajo tierra. ¿Sabéis qué es Nuestra Señora bajo tierra? Es una virgen negra. ¿Sabéis qué lleva por encima esa virgen negra? Un manto de color dorado. Hemos visto cómo era el arca, ¿verdad? El arca estaba hecha con madera de acacia, que era una madera ¿cómo? Negra. ¿Y recubierta con qué? Con oro. Caso curioso. Pero es que esta iglesia, esta catedral, sigue guardando sus secretos. Cada equinoccio de verano, en una vidriera, en la vidriera de San Apolinar, entra un rayo por esa vidriera y va a tocar una losa del suelo. Una losa que nadie sabe por qué o qué esconde. A nadie se le ha ocurrido, a nadie que conozcamos, se le ha ocurrido levantar esa losa para ver qué hay allí, para ver si esa es la cruz que está marcando que allí está el Arca de la Alianza. Curiosamente, a un obispo hace 200 años, alguien le pregunta qué es lo más sagrado que hay en esta catedral, y el obispo responde: lo más sagrado de esta catedral no lo puedes ver porque está escondido. Curioso. Pero lo más curioso de esta catedral lo vamos a encontrar en el pórtico norte, el pórtico que se llama de los iniciados. Aquí hay dos tallas con representaciones del arca, de una forma muy grosera. Las ves a simple vista. Dicho todo esto, cuando el Temple vuelve a Francia, empieza el gótico. El gótico es representado o se caracteriza por sus elevaciones, como si fuera la luz que cae, y además porque se va a representar en casi todas sus encomiendas, sus catedrales, sus iglesias, va a haber dos figuras que se van a repetir mucho: el Arca de la Alianza y el Santo Grial. Y aquí lo que aparece es el Arca de la Alianza. Pero el Arca de la Alianza, y además dos inscripciones. Una inscripción debajo justamente del Arca de la Alianza pone en latín: obrarás por el arca, actuarás por el arca. Recordemos qué es lo que dijo San Bernardo de Claraval, que para eso estaba fundada la Orden del Temple. Estaba fundada por el arca, por esa Virgen Negra. ¿Qué te está diciendo en este friso de la catedral, en este pórtico de la catedral? Te está diciendo un mensaje: obrarás por el arca. Casa un poquito. Pero la segunda todavía es más enigmática, porque la segunda es un galimatías en latín que tienes que traducir, y dice textualmente: he traído el arca aquí. La pregunta es evidente. Si los templarios encontraron el arca en Jerusalén, ¿es posible que el arca a día de hoy esté en la catedral de Chartres? Id a visitarla. Id a visitarla. Porque... id a visitarla. Cuando aparecen los templarios también en Francia, se va a crear una leyenda. La leyenda del rey Arturo y del Grial. El Grial no es el Santo Grial. El Santo Grial es posterior. No es eso que dijeron los del Enigma Sagrado y los del Código Da Vinci, que es la sangre real. Sang real. No, mire usted. Esto no tiene nada que ver. El Grial es así tal cual. El Grial. Pero bueno, vamos a encontrar en esta catedral, en Chartres, que el Arca de la Alianza está siempre... No solamente el Arca de la Alianza en Chartres, también en Saint-Denis, en casi todas las iglesias góticas vamos a encontrar que el arca está montada encima de un carro, algo que hemos visto que está prohibido por las leyes del judaísmo, pero en todas las catedrales góticas, en casi todas las catedrales, sobre todo en Saint-Denis, en Chartres, vamos a ver el arca encima de un carro. Si miramos al cielo, hay una constelación que se llama el Carro, ¿sí? La Osa Mayor, perdón. Tiene forma de un arca, ¿no? Bueno, el problema, o mejor dicho, la pregunta, es que en la Biblia, en el Apocalipsis, te está diciendo
que el Arca de la Alianza está custodiada, está rodeada por 7 estrellas, el carro, pero que tiene además un guardián, que es otra estrella. ¿Sabéis cómo se llama esa estrella guardiana del carro? La estrella Arturo. Dice Wolfram von Eschenbach, que es quien nos trae, la segunda persona que nos trae la historia del Grial, que a él le cuenta la historia del Grial un judío que lo ha visto en las estrellas, que conoce la historia del Grial porque la ha visto en las estrellas, y que el Grial no es una copa, que es una piedra. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí porque ya hemos visto lo que piensa el judaísmo de dónde puede estar el arca o qué pasó con el arca. Ya hemos visto lo que el cristianismo piensa que pudo haber pasado con el arca, que los templarios la cogieran y se la llevaran, si no a Chartres, a cualquier otro lugar, quizás a Saint-Denis, quizás a Rosslyn, cualquier otro lugar. Pero es que actualmente hay un país que todavía hoy se considera a sí mismo el custodio del Arca de la Alianza, un país en el que yo he estado hace aproximadamente 6 meses, 8 meses, que me he pateado de arriba a abajo, que he hablado con todas las personas habidas y por haber, que he hablado con todos, siguiéndole las huellas al Arca de la Alianza. Estoy hablando de Etiopía. En Etiopía hay un libro que se llama el Kebra Nagás. En este libro se supone que la reina de Saba, la reina de Etiopía, sube a Jerusalén, tiene relaciones con Salomón y vuelve a su país con un niño en su vientre, llamado Menelik. Este niño, a su madurez, va a subir a ver a su padre y de regreso se va a traer el Arca de la Alianza, se la va a traer a Etiopía. La va a dejar en una isla y después de esa isla un rey llamado el rey Ezana la va a llevar a esta capital, a Aksum. Allí, todavía hoy, se levanta una iglesia, Santa María de Sion, con un personaje bastante especial, el custodio del arca, que se llama Abba Gebre Meskel, donde se asegura que el arca de la Alianza está allí. Sin embargo, cuando yo estoy en Francia, me encuentro con algo muy curioso, y es que todas las representaciones del Arca de la Alianza que encontramos en Francia de la época de los templarios, ninguna es un arca con querubines, es una simple caja de madera. Tanto en Chartres como en Saint-Denis, como incluso en Cafarnaún, en la sinagoga blanca de Cafarnaún, que después fue un templo cristiano, el arca no tiene querubines, pero es que en Etiopía tampoco. Y yo me acerco a uno de los sacerdotes que me encuentro por allí y le pregunto, ¿por qué el arca, si ustedes dicen que tienen el arca, ¿por qué ese arca ya no tiene los querubines? El monje me dice algo que yo pongo en el libro, me deja pensando. Me dice que ese arca de los querubines ya no existe, que el arca de verdad es la que tienen ellos. La pregunta es la que antes comentábamos. ¿Había 2 arcas? Porque hemos visto en la historia, al principio, que estando un arca en Silo, también aparece en Betel. Pero es más, yo le pregunto a muchísimos rabinos judíos en Jerusalén que me hablen de la posibilidad de que, si realmente ellos piensan que pudieran existir 2 arcas. La respuesta en común y tajante es sí. Siempre hubo 2 arcas. La primera arca es un cajón cuadrado que hace Moisés con sus propias manos. ¿Para qué? Para meter en ella las tablas de la ley rotas. La primera vez que subió al monte Sinaí, cuando bajó y vio a los israelitas adorando al becerro, él rompe las tablas, ¿recordáis? ¿A quién se le ocurriría tirar o dejar por el suelo a alguien algo que ha escrito el dedo de Dios? Es absurdo. Con lo cual,
él se supone, dice la tradición rabínica, y además así también te lo está diciendo el libro de Deuteronomio, te está diciendo que Moisés hace con sus propias manos un cajón y guarda allí las tablas. Y que después se hace otro cajón de oro con querubines para guardar las tablas nuevas. Pero es que además en la Biblia vemos que hay dos arcas, porque una te dice que solamente está guardando las tablas de la ley, y en otra te está diciendo que no solamente están las tablas de la ley, sino también está la vara de Aarón y también está un jarrito con el maná. El maná es un alimento que comieron los israelitas en su paso por Egipto, con lo cual estamos viendo que según la tradición rabínica hay dos arcas, y que lo que te están diciendo en Etiopía casa, que al principio había dos arcas, que posiblemente la de los querubines, si no está detrás de la hilada maestra en Jerusalén, posiblemente Nabucodonosor la destruyó, pero que otra está allí. Hay más datos sobre eso. Pero que otra está allí. Otra la tienen ellos. Y a partir de que yo entiendo ya qué es lo que ha pasado con estas dos arcas y todo empieza a cobrar sentido en mi cabeza, y con esto quiero terminar porque no quiero alargar y estoy seguro que después estáis deseando hacerme preguntas. Allí yo tengo un encuentro con el guardián del arca, con Abba Gebre Meskel. Yo tenía a este hombre, cuando salí de España, yo tenía a este hombre como un gran santo, el custodio de la Sejina, de la presencia de Dios. Para mí todo cobró sentido. Yo pienso realmente que allí en la capilla de Santa María de Sion se esconden unas de las dos tablas originales. Por ende, la presencia de Dios, por ende, la gloria de Yahvé, es decir, la Sejina. Entonces, para mí, poder acercarme, aunque solamente fuera al enrejado, y rezar allí, delante de la presencia de Dios, para mí era muy importante. Realmente, el fundamento de mi viaje era ese, poder arrodillarme ante Dios, ante la presencia de Dios. Ya lo había hecho en el Domo de la Roca, ya lo había hecho en Chartres, me quedaba Etiopía. Ese fue el fundamento de mi viaje. Y yo me encuentro allí, casi por casualidad, con este hombre, con Abba Gebre Meskel, y yo no quiero molestarlo. Él, os explico un poquito, Santa María de Sion, es decir, la iglesia donde se supone que está el Arca de la Alianza, es una iglesia pequeñísima, y está rodeada por una valla a la que nadie puede acercarse. En esta parte de la valla es la zona de las mujeres y de los turistas, muy alejada de la capilla, y en la otra parte es la zona de los hombres. Bien, yo estoy en la zona de las mujeres, donde me encuentro con el guardián del arca, pero no quiero molestarme. Es una familia, un padre de familia que está allí, el que me ve, me llama la atención, me dice, ven, saluda al guardián del arca, y yo, pues dije, pues esta es la mía. Intento darle la mano, y el hombre me mira con desprecio. Y yo le pregunto, ¿he hecho algo? ¿He hecho algo malo? ¿He hecho algo irrespetuoso? Lo siento. El hombre, que habla un poquito de inglés, me traduce, es que no puedes tocarlo, porque si lo tocas, lo estarías contaminando, ya que no eres cristiano etíope. Digo, bueno, de acuerdo, yo respeto lo que me estás contando, entiendo que yo puedo ser alguien impuro para vosotros, no obstante, si él le conviene, si él lo ve oportuno, si el guardián del arca lo ve oportuno, me gustaría que me bendijera. He venido aquí a rezar junto a la presencia de Dios, y para mí es muy importante que me diera su bendición. Y él me dice que no me bendice a menos que yo me haga cristiano etíope, que me corte el pelo, que me bautice, que cumpla todas las reglas del cristianismo etíope y que después regrese y ya se verá. Yo en ese momento os puedo decir que se me cae el alma a los pies. Yo no pienso que un santo tenga que juzgar la apariencia de nadie, o que un santo esté tan adscrito, tan ciego por una religión, que no sepa ver el corazón de un peregrino que va en peregrinación, valga la redundancia, haciendo un viaje tan largo, tan costoso, tan difícil, y que después allí él
le ponga esas trabas. Pero es que estas trabas fueron solamente el comienzo, porque yo, casi con lágrimas en los ojos, después de esa negativa, le digo, bueno, pues yo sí te voy a bendecir. Lo bendigo, me voy a acercarme al lado de los hombres, y este señor, el guardián del arca, se va corriendo a uno de sus esbirros y le dicen que ese chico no se acerque al enrejado. Y yo me quedo diciendo, ¿pero por qué? Yo le digo, no lo entiendo. ¿Por qué no puedo acercarme al enrejado? Yo no quiero saltar el enrejado. Yo no quiero robar el arca. Yo solo quiero arrodillarme lo más cerca posible que pueda de Dios y rezar. Es lo único que quiero. El esbirro vuelve a hablar con el guardián del arca, viene otra vez, así 2 o 3 veces, finalmente me echa. Esto me enseñó una cosa, que el guardián del arca, desde mi punto de vista, no es un santo. Con lo cual, si no es un santo, tenía que dormir. Y da la casualidad de que yo no suelo dormir mucho. Así que supuse que a las 3, 4 de la mañana el guardián del arca estaría dormido. Mi hotel estaba justamente a 200 metros, mi hotel está a 200 metros de la capilla del arca, así que a las 3, 4 de la mañana salgo, me meto directamente con una capucha, voy justamente lo más cerca de esta capilla, me arrodillo y allí, yo no sé cuánto estoy rezando, no tengo ni idea. Lo único que sé es que cuando abrí los ojos ya era de día y no podía mover las piernas. Sí me gustaría compartir con vosotros algo que yo sentí allí. Ya os digo que no sé cuántas horas estuve allí rezando. Lo que sí os puedo decir es que allí me pasó algo. Yo sentí en aquel momento que todo lo que yo podría desear, fama, dinero, vender millones de libros, todo eso, a la vera de Dios, me importaba un pimiento. Yo lo único que quería, que quiero, es que la gente a la que amo sea feliz. Que la gente a la que amo deje de sufrir. Que las personas buenas sean felices. Y así, con esta oración, repitiendo esta oración, no sé cuántas horas estuve allí. Yo creo que Dios me oyó. A partir de ese momento yo cambié mi punto de vista y también incluso mi escala de valores. Y vine aquí cambiado, sabiendo qué es realmente lo que importa. Y lo que me importa a mí son las personas a las que amo. Y yo, como soy muy amoroso, que amo mucha gente, pues lo que me importáis sois las personas. Por eso intento no tener una mala palabra con nadie. Intento que todo aquel que se me acerca le hablo como un hermano. Pero sobre todo me he dado cuenta que el amor es lo que mueve el mundo. Y eso me pasó allí, en esta última mezquita a la que a mí no me dejaron pasar. Yo he terminado mi conferencia y si tenéis preguntas, pues... Me imagino que unas cuantas preguntas. Bueno, a mí se me ocurren muchas, ¿eh? Pero bueno, vamos, si os parece, a establecer un orden. Vais levantando y yo os voy diciendo, ¿de acuerdo? Sí. Yo quisiera decir que hay algunos datos adicionales que yo he leído, y es un tal Felipe Botalla, profesor de NBA, tiene un libro que se llama Cronos, la puerta del tiempo. Él investigó durante 30 años a los científicos nazis y relata que ellos habían encontrado una forma de viajar en el tiempo y que viajaron 1000 o más años hacia atrás y allí se encontraron con el arca. Entonces, a la vista de los datos que tú dices de que había más que un arca, ¿qué posibilidades ves de que a la vez que el arca desapareció encajara esos datos de este señor? Yo soy muy respetuoso con las investigaciones de otros compañeros
y no tengo los datos que me estás comentando, no conozco nada. Está en un libro, te digo. Cronos. Yo te aseguro que lo voy a buscar, me voy a documentar, pero no conozco nada, entonces tengo que ser respetuoso con otros compañeros y no me puedo pronunciar, lo siento. Sí. Suponiendo que fueran dos arcas, ¿no? Entonces, y pido tu opinión o tu hipótesis. ¿Qué serían los dos, para ti, por lo que has estudiado y has seguido investigando, los dos querubines? Primero te contesto a la pregunta que me has hecho antes, ¿vale? Sí, pero me va a surgir otra. No te preocupes, si David te va a dar paso, sin problema. No, ¿sabes lo que pasa? Mira, y os digo en general, yo aquí me estaban mordiendo los labios, porque además nos conocemos ya, y los dos, además, cuando nos interesa y nos apasiona un tema como es este, y además es un tema yo creo que apasiona a cualquier persona, digamos, que pueda tener unas creencias, no digo que sea religioso, que pueda tener unas creencias a nivel espiritual, pues es que es un tema que da mucho de sí. Y para que no cortarle, sobre todo también a él, el hilo de toda la narración y de la exposición, entonces, bueno, no me he hecho sangre, pero casi. Entonces, era básicamente por eso, yo entiendo, independientemente del tema de la grabación, yo creo que es una cuestión para no cortarle a él el hilo, todo el hilo conductor de la historia, nada más. Sí, pero a todos nos pasa, ¿eh? A todos somos humanos, creo que sí, ¿no? Sí, somos humanos, y nos quedamos también en blanco en un momento determinado, y eso pasa. Bueno, dicho lo cual, repite la pregunta para que refrescarnos la memoria a todos, la pregunta anterior. ¿Qué teoría, en base a todo lo que has investigado, y dando por hecho que efectivamente podría haber dos arcas, como que no las hubiera? Pero alguna que le podrían haber quitado los querubines, que también es otra opción, ¿no? Te comento esa pregunta y después la otra. Vale. Para mí esos querubines no son tal. Para mí esos querubines son dos esfinges. Te lo relato aquí, porque el origen de la palabra querubín es esfinge, con lo cual para mí tiene bastante más sentido que algo que sale de Egipto tenga no ese querubín, que es algo ya más moderno, sino que si realmente salen de Egipto, esa palabra original, querub, esfinge, podría tener sentido. De todas formas, hay muchas cosas en el relato bíblico que no me casan. Por ejemplo, que a los pies de un monte en medio del desierto se haga toda esta amalgama de objetos, como el Arca de la Alianza, como el candelabro de 7 brazos, la menorá, como la mesa de los panes. Estamos hablando de que en medio del desierto, donde no hay madera, donde no hay orfebrería, artilugios de orfebrería, pero además también de dónde se supone que sacaron esa cantidad ingente de oro para hacer esto. Se supone, dice la Biblia, que fíjate, es algo curioso, dice el Éxodo que los israelitas antes de irse, gustosamente el pueblo de Egipto le dio el oro. Esto a mí no me parece serio. Yo te doy otra propuesta en el libro de dónde se hace el arca, de cuándo se hace el arca y de por qué. Pero si realmente ese arca, como estamos hablando, se hace a los pies de ese monte, yo veo más factible por lexicología solamente que en lugar de querubines, de figuras humanoides, lo que hubiera fuera esto, que los tengo aquí. 2 esfinges aladas. Para mí tiene más sentido. Las alas de mar se parecen Todo lo que podemos hacer ahí es especular, hacer hipótesis, que además también es muy enriquecedor. Es que han evitado el diseño adrede. Sí, lo pedí yo así. No, quiero decir que el diseño del arca se ha evitado adrede porque una cosa como la que dice ahí no puede tener esas propiedades que dice. O sea, se ha evitado por completo. Te comento la otra pregunta que me habías hecho. Ella me preguntaba por dónde se puede acceder al Domo de la Roca, a la explanada de las mezquitas. Los cristianos podemos hacerlo por la puerta de los magrebíes. Esto está justamente al lado del muro. El muro, a mano derecha, ahí hay una subida que se abre a ciertas horas y los cristianos podemos subir por ahí
sin ningún tipo de problema, cuando está abierta, te paseas por la explanada, no puedes entrar ni a la mezquita Al-Aqsa ni al Domo de la Roca, pero puedes estar paseando por las mismas losas que paseó Jesús hace 2000 años. La parte subterránea, ¿no? Que yo te decía. No, ahí no puedes pasar. No. Ahí no puedes pasar. Tú puedes subir encima a la explanada, lo que es la explanada. Tú puedes ver las mezquitas por fuera, puedes tocar el edificio, pero no puedes pasar dentro de las mezquitas y no puedes entrar al Pozo de Almas. Pues yo he estado hace muchos años, y antes he estado en la mezquita, no conocía esto, efectivamente, pues yo te preguntaba, y lo que yo te decía es que, claro, es el muro de las lamentaciones, la roca, bien, y aquí a la parte de la izquierda hay entre rejas y te dejan pasar. Ese es el túnel de los Asmoneos. Esto es, el túnel sí puedes pasar sin ningún No, problema. pero nada, te enseñan una callecita y te dicen esto a... Sí, sí, pues en esa callecita, si te fijas a mano derecha, te vas a encontrar esas 3 losas de 13, 12 y 7 metros. Actualmente, hoy es muy bulliciosa, hay muchas personas rezando a ello. Gracias. ¿No? Las que tú tienes. Sí. Bueno, lo primero darte las gracias, ¿no? por estar aquí. Gracias. Y bueno, sería, después de hacer 1000 preguntas, venía pensando qué le puedo preguntar o qué no le puedo preguntar a Manuel, y prácticamente desde que has empezado con el primer puente ya me ha respondido una. Y escuchando la charla me surgen reflexiones y otra pregunta. ¿Y crees que tenemos complicado o difícil si buscamos el arca como algo físico que probablemente ya no esté, y buscando una búsqueda más trascendental, más espiritual, a algo que ya no está, y por eso nos cuesta tanto encontrar esa comunicación con nuestro Dios? Y si para ti ha sido complicado, difícil ese camino, y si a día de hoy te trajiste tu arca personal de allí, como un teléfono móvil, y si es complicado para ti comunicarte a través de ese celular, que no es un celular, que llevas contigo adentro con nuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué pregunta! Es un poco un resumen de todo. Para mí es importante que le des sentido a tu vida. Y para eso creo que tienes que soñar. Yo siempre digo una frase: atrévete a soñarte. Atrévete a soñarte. Porque eso te va a construir. Eso no va a hacer que seas lo que los demás quieren que tú seas, lo que la sociedad te está imponiendo que tú seas. Persigue tus sueños, atrévete a soñarte. Si lo que sueñas es tan mágico como ir detrás de un objeto sagrado, un objeto de poder, un objeto que simboliza la presencia de Dios, tienes también que tener en cuenta una cosa, que cuando se comienza esta epopeya, tienes que ser un caballero perfecto, porque solamente un caballero perfecto podrá encontrar el Grial. Y que a Tierra Santa se entra de rodillas o te vas a pasar vagando por ella 40 años. Entonces, yo creo que esa es la vida. La vida venimos y deberíamos tomarla como un regalo y vivirla de rodillas e intentar ser caballeros, damas perfectos. De hecho, el Grial está custodiado por caballeros y por damas perfectos y perfectas. En la cuestión de Dios, yo tengo un Dios interior, que es con el que hablo cuando me quedo a solas, en casa, cuando paseo por el monte, cuando salgo a correr. Tengo otro Dios al que arropo todas las noches y le doy un beso para que se duerma bien. Después ella me levanta a mí. Tengo otro Dios que cuando mi hermana me deja a solas con él, tengo que estar pendiente porque se me cae del sofá y de todo, porque es que ya lo está destrozando todo. Tengo a Dios en muchas miradas, en muchas personas, que Dios, siendo para mí uno, puedo verlo en todas partes. Entonces, para mí esa es también la magia de la vida. Yo a veces no me gusta llamarlo Dios, porque Dios tenemos algo casi enquilosado en la mente, como si fuera un viejo barbado que nos está juzgando. Yo no creo que eso sea Dios. Creo que eso es un Dios, o por lo menos eso es un Dios en el que yo no creo. Yo soy ateo de ese Dios. Para mí Dios es todo compasión, es esa revelación que yo tuve, yo creo que en su presencia, cuando Él me miraba, quiso mirarme en Aksum, rezando. Yo creo que Él me insinuó, me insufló esto en el corazón, diciéndome:
que el amor era realmente la vía de comunicación, mi arca de la alianza era el amor, y que sin amor no podría encontrar nada en la vida. Y de esto podrías hablarte infinidad de tiempo. De todas maneras, y al hilo de lo que estás diciendo, fíjate que cuando estamos hablando del Arca de la Alianza y de sus capacidades poderosas, casi todas ellas son de resultados nefastos. Es decir, salvo la capacidad, en uno de los casos, de los mitos en los que se cuenta, que da la posibilidad de tener una descendencia numerosa, en el caso de gemelos, en el resto de los casos es un reflejo de ese Dios que en algunos lugares se tiene, ese Dios vengador, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa no casa con la otra. De hecho, date cuenta que quien crucifica a Jesús o quien acusa a Jesús son los sacerdotes. Y los sacerdotes también le están rezando a Dios. Es decir, nosotros estamos en la dicotomía, en la tesitura... Estamos hablando de Dios, no de la Iglesia. Sí, al hilo voy. Nosotros se nos está presentando en el relato del arca que si te sales, o bueno, sería bastante más extenso. Nosotros tenemos que esos 5 libros de la Biblia, la Torá, se componen en 4 etapas. La llamada de los yavistas, los compiladores yavistas, eloístas, deuteronomistas y sacerdotales. Entonces lo que vemos es que cuando estos cuartos reformadores de la Biblia ponen su mano dentro del relato, aquí van a presentar a un Dios monstruoso. Y estos son los que han estado en Babilonia presos. Con lo cual estás viendo en su mano mucha inquina, mucha sed de venganza. Por eso está retocando los textos originales. De hecho, lo ves, las interpolaciones son claras. Tú lees el libro del Éxodo y hay momentos en el que el texto no fluye, que hay algo que ahí se ha puesto como intentando pegarlo y que es justamente todas estas escenas violentas, curiosas, que no te casan con un Dios que además le ha dicho a Moisés, no matarás. Que le ha dicho a Moisés, no robarás, que le ha dicho a Moisés, sobre todo, que sea amigable. Entonces, hay momentos en el que todo eso no te está casando, y ahí estás viendo esa mano, esas interpolaciones de estas otras escuelas que, ya te digo, con más inquina, están retocando la Biblia. ¿Con cuál te quedas tú? ¿Con qué arca te quedas tú? Yo me quedo con el arca que es capaz de bendecir a Obededón. Es con la que me quedo. Al fin y al cabo eso es la vida, ¿no? Quedarte con lo que a ti te ha resonado. Y esa es con el arca que yo me quedo, con el arca que me encuentro allí en Axum. Aunque él lo estaba protegiendo, aunque el guardián del templo lo estuviera protegiendo y no comprendiera nada, y a mí me asemejara más a los sacerdotes que estaban crucificados. Sí. Al final es eso, tú te quedas con lo que quieres. Pero no pensáis que entre nosotros y Dios hay mucha gente intermedia. Eso... ¿Que se quieren interponer? La naturaleza, ya lo has dicho, ¿no? Que no hace saltos. Entonces, pensar en que nosotros y alguien super evolucionado no hay nada, es decir, que todo es simplista, es tan simple como en nuestra cabeza. Entonces, yo entiendo que ese señor, Yahvé, puede ser perfectamente alguien que está entre nosotros y Dios. De hecho, estaba, digamos, favoreciendo a una gente determinada. A una tribu. Claro. Y por eso hizo cosas buenas, que fue lo de abrir eso es bueno, supongo, para que atravesaran ellos. Hizo cosas malas, como el cargarse a la gente que no seguían sus normas. Yo no puedo comprarte esa tesitura porque he estudiado la mística hebrea. Entonces, la mística hebrea, que te hablo muchísimo de ella en el libro, te propone que además del Arca de la Alianza, o a mí lo que me proponen para abrir este libro, no es que busque el Arca de la Alianza, sino que busque el nombre secreto de Dios. Exactamente. Y cuidado, porque ahí te estás encontrando con que ese nombre Yahvé es absolutamente, tiene una profundidad abisal. Hay gente, de una forma yo creo que por desconocimiento, dice que es un Dios menor, que es un extraterrestre, que es no sé qué, no sé cuánto. Bien, cuando tú estudias realmente la mística hebrea y estudias el nombre
de Yahvé, y después los otros 72 nombres, y después el nombre secreto, del cual yo te doy pistas para que tú puedas descubrirlo en el libro, te estás dando cuenta que ahí lo que hay es una sabiduría tan increíble como que las tribus cananeas le daban las gracias a Baal o a Astarté porque lloviera, e Israel estaba diciendo gracias porque Dios se está derramando a sí mismo. Te hago una pregunta sobre eso, que podría ser ilustrativa. ¿Qué piensas que sabría alguien que esté 2 millones de años evolucionado más que tú? Pero si es que no, ¿Podrías comprender? pero si es que no vamos a, si es que no vamos a ese debate, es decir, yo no te voy a comprar la hipótesis de que Yahvé sea una entidad extraterrestre que esté 2000 años más evolucionada que yo. 2 millones, O 2 millones, o los que tú quieras. Pequeña, como 5 minutos de nivel. O infinito elevado al infinito. No te puedo comprar esa tesitura porque no me parece coherente, desde mi punto de vista, al haber estudiado la mística. Pero no solamente eso, sino al concebir a Dios como un todo, que es lo que te decía antes, Dios no es una persona barbada. Te digo más, y eso lo tienes en gestos sencillos. Por ejemplo, nosotros cuando vemos un coche, no vemos la mano del ingeniero que está detrás del coche, pero todos comprendemos que ese coche lo ha diseñado un ingeniero. Es obvio, ¿verdad? Nosotros sí, pero una sola Cuando yo te estoy mirando a ti y me estoy mirando a mí al espejo y estoy mirando la naturaleza, yo estoy viendo detrás esa mano de un creador, de un todo creador, de un ingeniero cósmico. Que respeto tu opinión, que me digas que es un extraterrestre de hace... no sé, vale, te la respeto, te la respeto. Pero para mí lo que tiene sentido es esta imagen de ese Dios, de esa mente creadora, de esa mente mayor de la que nosotros somos reflejos. Venga. A ver. 2. Miedo me das. 2. Sí, como Dios manda. Vamos a ver. ¿Qué opinión te merece la supuesta búsqueda de otro grupo de caballeros templarios en la zona de Etiopía, de la que se ha hablado? Y esta es rara, ¿eh? Y esa no. Es de una teoría que escuché una vez que me hizo bastante gracia. Teniendo en cuenta que asumimos que Tito se lleva el arca. No, Tito no se lleva el arca. O sea, que saquea. Saquea sí, pero el arca ya no está. Jerusalén y tal. Que luego, digo asumiendo porque supuestamente en el arco de Tito está una caja. Una Que luego, en el 400 y pico, cuando el saqueo de Roma por parte de los visigodos, esto termina primero en Tolosa, y cuando los francos echan a los visigodos, y termina en Toledo, y teniendo en cuenta que si alguien estudia el monasterio del Escorial, no es ni más ni menos que el tercer templo de Salomón. Sí, señor. ¿Qué posibilidades hay de que el tío Felipe, vamos, que nosotros Felipe II, tengamos debajo de donde está el Panteón de Reyes metido el juguete? Es muy A curioso. ver, es una teoría Es muy curioso. que me contó una vez uno bastante razonada, ¿eh? No, a ver, te contesto esta primera, ¿vale? Porque la segunda me voy a extender un poquito más. Tito, cuando saquea Roma, el arca ya no está. De hecho, acá en Jerusalén. sí, perdón. Pero es cierto que en el arco de Tito se ve una caja. Flavio Josefo es el historiador judío romanizado, es por el que podemos conocer que ya en el Sancta Sanctorum, cito palabras textuales, en la época de Jesús, en el Sancta Sanctorum ya no hay nada de nada. Lo que sí hay es, antes se ha construido la menorá, que es lo que aparece en el arco de Tito, la mesa, que es lo que aparece en el arco de Tito, y de los panes, y el altar del incienso. Tienes aquí la foto. Eso sí que se lo lleva Tito a Roma. Curiosamente, de la menorá dice que se cae al Tíber, al río, y que nadie la rescata. Extraño. Hace 10 años, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel le manda una carta al Papa y le dice: por favor, devuélvame todo lo que Tito se llevó, que sabemos que ustedes tienen custodiado. Si se lo llevaron los visigodos o no, no lo sé, es posible. Si es cierto lo que estás comentando, que el Escorial tiene todas las visas de haber sido una recreación del templo de Salomón, pero el arca no estaba allí, porque el arca había desaparecido 500 años antes. ¿Dónde está la menorá y las otras 2 mesas? No sé. De todas formas, yo creo que ahí puede haber una confusión, y es entre Arca de Alianza y la Mesa de Salomón. Sí, claro. Que ahí puede haber esa confusión.
Porque, Yo porque el siempre arca de he alianza... oído que lo que se llevaron fue la mesa, pero es cierto, y he escuchado a gente de esto, que si tú ves el arco de Tito, hay una caja Sí, está aquí. que Sí, es sí, el sí. arca de la alianza. Sí, sí, No, es no, no, una no, no. ilustración, sí. No es el arca. De hecho, fíjate, en el arco de Tito, ni siquiera la menorá, el candelabro ese de brazos, ni siquiera aparece tal como sería en realidad. De hecho, el arco que aparece el candelabro que aparece en el arco de Tito es escalonado, cuando las instrucciones que aparecen en la Biblia para construir ese candelabro pone que tenía que ser con un trípode. Entonces, ese arco ya ni siquiera es... esa representación no se basa en la realidad. No sabemos cuándo ni con qué modelo se fijaron, Yo pero creo no que es es real. como una representación, ya que antes has mencionado a Abu Simbel, todos conocéis, bueno, los dos templos que hay en Abu Simbel, el de Ramsés, el de Nefertari. En el templo de Ramsés, además, como tú decías, Ramsés II era tan megalómano y tan... además, un gran faraón, uno de los grandes faraones, pero él lo que hizo además, y se ve en el templo, una de las cosas que tú has dicho, lo de la caja, pero hay una que es la batalla de Cadés. La batalla de Cadés, él consta ahí, motu propio, es decir, por propia iniciativa, lo que ellos, iba a decir pintan, no pintan, porque está, bueno, estaba policromado, pero y tal, lo que él hace poner en la pared es como el vencedor en la batalla de Cadés. Cuando se sabe que la historia no, ya, pero ¿quién escribe la historia? Y en ese momento, ingleses en su defecto. o los americanos en el cine, que eso también es otra historia, pero eso es para otra conferencia. Pero me refiero que en su momento lo que hacen, utilizado el símil de la batalla de Cadés para decir, a ver, lo del arco de Tito, bueno, pues podían poner como que se habían llevado un PC, un Spectrum, a mí me da lo igual, ¿entiendes? Pero lo que sí que es cierto es que cuando Nabucodonosor II, que es por cierto el segundo, es el que destruye el primer templo de Salomón en Jerusalén, ahí hay dos opciones: o se carga el arca o el arca ya no está. Que esa es otra de las hipótesis, y perdona que me adelante, pero hay una de las hipótesis, y es que el arca, previendo ese ataque por parte de las tropas babilónicas, que fuera extraída y llevada a una cueva en el monte Nebo. Sí, eso es lo que hemos hablado. Eso es Segunda de Macabeos, eso es el libro Segunda de Macabeos. Eso es es que ese libro se escribe 250 años después de que esto pase. Entonces, es muy tardío. ¿Es posible que eso fuera así? No podemos negarlo. De hecho, a lo mejor esa hipótesis se basa en leyendas orales. No podemos negarlo. Lo que sí sabemos es que cuando Nabucodonosor antes... Tiene una lógica, cuanto menos. Sí, sí, es decir, tú ves las tropas que vienen y lo que tú guardas en el templo, que tiene más valor, o sea, lo escondes, o lo escondes debajo de tierra, ahí es donde viene o lo escondes en una cueva, claro, que en definitiva es lo mismo. Si lo esconde en una cueva, es lo que dice Ezequiel, que la gloria de Yahvé sale por el pórtico oriente antes de que esto pase. Tiene lógica, es una de las vías que el judaísmo propone. La segunda es que se lo traga a la tierra, es decir, que es escondida el arca debajo de la roca fundacional, que después se encuentran los templarios. La tercera vía es que Nabucodonosor la destruyera. De todas formas, sí es cierto que nosotros sabemos que hay otro templo de Jerusalén, otro templo a Yahvé, que no está en Jerusalén, que está en Elefantina. Y que si en Jerusalén hay o se ha construido un templo para guardar un arca, en el templo de Elefantina, ¿qué estaría guardando? Que es quizás otra arca. Y quizás esta arca es la que después pasará a manos de Etiopía en lugar de esa historia de Menelik etíope. Lo que pasa es que esto es rizar mucho el rizo. Contestando, si quieres, a la pregunta de los templarios, que también sé que os va a gustar. Perdona, no te entendía, has dicho Elefantina. Sí, la isla Elefantina. En Egipto. En Egipto. Sí. Ahí se erigió otro templo a Yahvé, algo del todo curioso. Pero no se ve. Puedes visitarla, el resto arqueológico está todavía allí. De hecho, hace 5 años todavía se estaban excavando. La isla Elefantina, está Filé, que no estaba ahí, es como... Isla Elefantina, Asuán, enfrente de Asuán. Sí. El de Yahvé. Sí, lo puedes visitar. Y lo que comentaba Fede de los templarios es que es algo muy curioso. Los templarios
se mezclan, o mejor dicho, se juntan en Jerusalén con un personaje muy curioso, que es el rey Lalibela, Gebre Meskel Lalibela, que es el rey de Etiopía, un rey que ha tenido que salir de Etiopía porque los otros herederos al trono planeaban matarlo, con lo cual él se va a Jerusalén con su mujer, allí posiblemente conociera a los templarios, y hay un momento en el que se supone, cuenta la tradición, que al rey Lalibela unos ángeles le ordenan que regrese a Etiopía y que allí construya una réplica de Jerusalén, porque posiblemente Jerusalén sea tomada inmediatamente por las tropas de sarracenas, como así pasó. Estos ángeles no solamente le han dicho al rey Lalibela que vaya y construya esta nueva Jerusalén en su tierra, sino que se van a ocupar de ayudarle a excavar estas, todos conocemos las más de 20 iglesias pétreas que se encuentran en la ciudad de Lalibela, ciudad que lleva el nombre de este rey. Pues bien, estas iglesias se supone que también por el día eran construidas por hombres y por la noche eran rematadas por ángeles. La cuestión es que yo recorro Lalibela durante una semana de arriba a abajo y no encuentro ninguna representación de un ángel negro, a pesar de Antonio Machín. Lo que encuentro es que para los etíopes los ángeles son personas blancas. La pregunta se hace evidente: si el rey Lalibela se encuentra con los templarios en Jerusalén, los templarios son hombres no solamente que tienen el rostro blanco, sino que van vestidos de blanco. Allí ellos están buscando el arca, todo esto es especulación mía, allí el rey Gebre Meskel, posiblemente al enterarse de que ellos están buscando el arca, le dijera: oye, lo que tú estás buscando lo tengo yo en mi país, si tú me ayudas a mí, pues yo quizás te pueda ofrecer algo. Cuando regresan a Etiopía, puede ser que los ángeles ayudaran a construir, que los templarios ayudaran a construir estas iglesias. Yo he encontrado en Etiopía cruces templarias por doquier, pero además encuentro una prueba brutal de que los templarios, si no estuvieron allí, poco le faltó, y es en un icono. Hay un icono en la iglesia Beta Mariam, la casa de María. Justamente cuando entras, a mano izquierda está realmente carcomido, pero todavía puedes ver cómo la Virgen María está yendo a Jerusalén, y lo más curioso de esto es cómo representa el pintor a Jerusalén. Lo está representando con la mezquita Al-Aqsa, pero con la mezquita Al-Aqsa rematada por cruces. ¿Sabes el único momento en la historia en que la mezquita Al-Aqsa ha estado rematada con cruces? Cuando fue cuartel general de los caballeros templarios. Con lo cual, si realmente los templarios no ayudaron al rey Lalibela a hacer esa ciudad, como te digo, poco faltó. No obstante, también es que alrededor de este rey hay enigmas por doquier. El rey Gebre Meskel hace una nueva Jerusalén y deja el arca en Axum. No tiene sentido, ¿verdad? Si hago una nueva Jerusalén, y además mi dinastía es distinta de la dinastía que ha dejado el arca en Axum, si yo hago una nueva Jerusalén, ¿para qué es? Para traerme el arca. El caso es que en la tumba del rey Gebre Meskel, en una de estas iglesias, una iglesia que se llama Beta Gólgota, y es que ya es seguir rizando el rizo, se supone que el arca de la alianza, cuenta la tradición, contaba una tradición en la Edad Media, que el arca de la alianza se escondía debajo del monte Gólgota. En esta iglesia, en Beta Gólgota, está la tumba del rey Lalibela. Es una iglesia que tiene tres partes. La primera es la iglesia de San Miguel, la segunda es Beta Gólgota, donde aquí las mujeres no pueden pasar, algo extrañísimo, porque en todo el recinto pueden pasar las mujeres a todos lados, excepto aquí, a Beta Gólgota. Y después tienes otra sala que es la tumba del rey Lalibela, una tumba en la que se presupone que debajo
hay otra sala a la que nadie puede pasar. La pregunta que yo me hago es evidente. ¿Está el Arca de la Alianza realmente en Axum? ¿O el rey Lalibela la trajo hasta Beta Gólgota y está justamente debajo de su capilla mortuoria? Después de la publicidad, la respuesta... Perdona el guiño, ¿eh? Pregunta. Yo quería hacerte una pregunta al respecto de la parte de cuando el pueblo de Israel huye de Jerusalén, de Egipto, y es porque a mí me ha surgido, mientras estabas comentándolo, tú lo comentas como si hubiera tenido que ser algo violento, algo que haya generado un conflicto para poder huir. Pero sin embargo, con Ramsés III está documentado que se da la primera huelga histórica. Entonces yo me planteo, ¿no sería que los egipcios ya eran, los judíos ya eran artesanos, que no eran esclavos, que trabajaban por un salario y debido a ello tienen el oro? ¿O es lo que tú comentas y fue una reacción debido a una violencia social que se causó? Esa es mi duda, porque realmente tampoco hay tanto espacio de tiempo entre lo que ya está probado de 3.000 años después, pero entre comillas, y lo que sabemos de los hebreos. Que no todos eran... No todos eran esclavos, es No, la idea. Había hebreos Había libres, libertos. Sí. Exactamente. Podemos comprar perfectamente esa teoría. No para nada modificaría la historia del Éxodo. En tanto que si hubiera sido Ramsés II el faraón, lo veo bastante complicado por el carácter que él tenía. Es un carácter muy narcisista, es alguien, recordémoslo, es que él se cree Dios y de hecho, fíjate, en todas estas interpolaciones que te da en el libro del Éxodo, hay un momento, hay algo que se le ha pasado desapercibido a mucha gente y es que la primera petición que le hace Moisés a Ramsés es que deje a los israelitas salir solamente 3 días para adorar a Dios en el desierto y Ramsés le dice que no. Y a partir de ahí es cuando... A partir de ahí viene todo, con lo cual, ¿pudo haber sido algo amistoso? Puede ser. Yo no tengo pruebas evidentes para negarte esa cuestión. De hecho, me gusta. Sí te digo que con Ramsés II lo veo complicado. Quizás por eso escapan de Egipto, porque Ramsés II... A ver, digamos que la negociación era, vais a currar. Que hemos dicho que no, tienes que dar 2 litros más de cerveza. Además, no, Imprescindible. por cerveza. Lo compro. Por cerveza, porque era huelga por cerveza. Tienes que dar 2 litros más de cerveza a la semana y tienes que dar una pieza más de cobre. Y Ramsés dice no y dije a nosotros, no, aquí te quedas. Y empieza el desplazamiento. Pero tenemos que situarnos en la época en la que estamos viviendo. En la época de un faraón que hace lo que quiere, cuando, cómo y con quien quiere. Entonces, por eso genera la huida. Como vas a hacer lo que quieres, sí, yo te digo que no, yo no tengo prueba ninguna y yo no creo que nadie pueda discutirte que esa teoría puede ser perfectamente plausible. Pero es que además no toca en nada el hecho bíblico, ¿no? ¿Sabéis lo que nos da esa teoría? ¿Sabes lo que sí nos apoya esa teoría? La madera que exige Dios para el uso, que es una madera muy cara y que ellos sí portan, y el oro que también portan. Yo te doy... Huyen con sus bienes. Madera, un tipo de madera que es muy cara, porque además es una madera, ahora en aquella época, es una madera muy específica, muy cara, precisamente por su durabilidad, por su aguante, por su... y el oro. Yo te doy... Lo de cobre, la moneda de cobre, era porque tanta moneda de cobre tiene nada. Por eso digo, una moneda de cobre... Te doy por válida, no tengo ningún problema en aceptar esa teoría. Sí es cierto que yo te voy a dar en el libro otra que es bastante posterior y que sí que pone a Ramsés como violento y con un enfrentamiento. Lo que pasa que esa teoría que acabas de decir, me la tenías que haber contado hace 4 meses y lo hubiera incluido en el libro, macho. Mira, si la charla hace 4 meses y la habíamos. Bueno, dejamos aquí, de todas maneras, yo me imagino que no tienes prisa, continuaremos con tertulia y tal, dejamos aquí lo que es la charla. Digo también por una cuestión de tiempo y de grabación y todo. Agradecerte, como siempre,
Verás, ¿por qué? Me das con la ropa, me da con la bolsa. Sabéis que siempre cuando dais una charla, pues tenemos un recuerdo. Algunos repetís, otros no, entonces esto va para... Talla pequeña, ¿no? Espero. No, extra. Bueno. Extra grande, como tu corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.